Buenas noches, una nueva emisión del Tábano. Par de visitos parroquiales. Estamos cargando los videos de los programas a la página de Reconquista TV blogspot.com. Ya pueden verse los 60 programas del Tábano, los 39 de Días del siglo XXI del año 2013 y los 22 de La Verdadera Historia. Ya estamos trabajando en cargar el resto, ¿no? El grano del sistema, la otra historia, los especiales. Pero estos ya están para que ustedes los puedan ver. Al ingresar al blog, verán a la derecha el listado de los temas. Abajo de todo, por orden alfabético, dice videos del Tábano, o videos de La Verdadera Historia, o videos de Idea del siglo XXI. Hacen clic en el lugar que corresponda y aparece el video guía en la pantalla. Ahí van a ver a la izquierda arriba 3 líneas horizontales. Hacen clic ahí y le aparecen todos los videos del sitio con el título, los pueden ver sin ningún tipo de problema. De a poquito vamos mejorando algunas cosas. Otra cosa es que yo, cuando termine de grabar esto, voy a grabar un especial de historia sobre los 3 aniversarios de Palestina. Se cumplieron este año. Los 100 años de la famosa Carta de Balfour, por el cual de Inglaterra determina la colonización israelí en Palestina. 100 años. 70 años del primer acto terrorista en la región y 50 años de la Guerra de los 6 días. Eso lo vamos a desarrollar en un programa de historia que posiblemente lo editemos para el domingo, posiblemente, a la noche. ¿Vamos? Muy bien. En el último programa del grano del sistema comenté la noticia que publicó el diario Los Andes, propiedad del Grupo Clarín, acerca de lo que dijo una perita de parte con respecto al tema Maldonado. Después apareció una mentira de la OEA, no del diario, y algún oyente inquiriendo que yo reconozca el error. A ver, hoy martes, se difunde el informe de los peritos. Una semana antes que lo había determinado el juez general. Y lo difundió el Grupo Clarín. Yo diría que esperemos hasta la semana que viene, o por lo menos el próximo programa de grano, a ver qué novedades hay con respecto a esto de escuchar todas las campanas, porque lo que yo escuché hoy en la radio a mí me dejan algunas dudas, pero quiero ver exactamente todo esto y esperemos un poco más, porque también se había publicado la noticia de que había habido filtraciones. Yo no sé si esto publicó La Nación es un informe especial o son filtraciones también. El hermano de Maldonado está pidiendo veedores externos debido a cierta desconfianza sobre el Sol Geral, que da la impresión que hizo la plancha luego que apareció el cuerpo y no dio lugar a solicitudes que habían hecho los abogados de parte. Todo muy confuso, y sabemos que detrás de esto está el conflicto aborigen y que se juega la integridad territorial de nuestro país. Por eso que estamos sometidos a fuego cruzado de información, desinformación y acción psicológica, típico de los ingleses. Como es el caso de esta supuesta amenaza de bomba en un pozo gasífero de YPF, presuntamente colocada en la madrugada por miembros del Grupo de Resistencia Ancestral Mapuche, la RAM, que lograron burlar la seguridad del yacimiento y puso en alerta a las empresas hidrocarburíferas que operan en Patagonia al hallarse esta mañana materiales inflamables camuflados en la estación Fernández Solo. Del tema excluyente que vamos a hablar en este programa, vamos a tocar sobre el final, no exactamente esto, pero algo relacionado con esto, para que vean, cuando yo digo que cuando hablo de supuesto... Fuentes de YPF confirmaron a la Nación el hallazgo de un objeto sospechoso en el pozo número 128 del yacimiento, por lo cual se montó rápidamente el operativo de seguridad que participaron efectivos policiales y bomberos. Ese equipo lograron desactivar el artefacto. Y podemos ver la foto del artefacto.
Voceros de la compañía señalaron que la amenaza se camufló mediante dos objetos: una lanchera naranja depositada sobre una de las maquinarias extractivas, dentro de la cual había una carga explosiva mínima, sin detonar, y a través de una mochila negra dejada en el predio. Al ser inspeccionada por expertos, esta contenía un reloj a modo de amedrentamiento junto con una nota de la RAM exigiendo la liberación del loco mapuche Facundo Jones Wala, preso en Esquel. El jueves pasado, también en horas de la madrugada, la empresa Plus Petrol informó sobre un intento de sabotaje ajeno a la compañía en el pozo Mitre 90, ubicado en la meseta del yacimiento Centenario en Neuquén. El incidente, dijo la multinacional en un comunicado, sin precisar el tipo de artefacto explosivo colocado, produjo un leve incendio cercano al pozo productor, el cual no se propagó por los sistemas de protección de la instalación. De inmediato se activó el protocolo de seguridad de la empresa, controlando la situación a la brevedad y notificando el hecho a las autoridades policiales y bomberos, quienes asistieron al lugar para realizar los peritajes correspondientes. Fuentes policiales dijeron a La Nación que el foco ígneo en el pozo de bombeo mecánico fue producto de atentados mediante bombas Molotov. Tras detectar el principio de incendio, el jefe de seguridad de la empresa encontró en el lugar una botella de líquido inflamable y una nota firmada por la RAM, donde se exigía la declaración de Wala, y se propagaba que el Mapu debía también ser liberado. Desde que comenzaron los atentados de la RAM en 2013, a puestos de estancias, enclaves productivos, maquinarias, el refugio montaña, entre otros, es la primera vez que los ataques tienen como foco a las empresas hidrocarburíferas, lo que suscita una gran preocupación y también a las autoridades nacionales. Yo, sobre el final de lo que vamos a hablar, lo voy a hacer acordar de esto. Y yo digo supuesto porque nos pueden estar involucrando en un problema cuya solución no nos corresponde, conforme a los tratados de Viena, que vamos a ver ahora también en el tema central de este programa. Respecto de esa ocupación del lago Mascardi, la situación sigue tensa. La comunidad mapuche Lapinghuincul Mapu está resuelta a mantener la recuperación territorial que inició días atrás sobre el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40 y advirtió que no se delata un eventual desalojo judicial. El predio ocupado se encuentra sobre el lago Mascardi junto a un viejo hotel abandonado de Parque Nacional en unos 35 kilómetros de Bariloche. Un vocero de la comunidad dialogó con debariloche.com acompañado por 3 de sus compañeros, quienes se cubrieron el rostro y prefirieron no revelar sus nombres. Dijeron haber iniciado la recuperación de esas tierras hace 2 meses, en ejercicio del derecho ancestral de su pueblo, y que rechazarán cualquier acto represivo de la gendarmería o de otras fuerzas. El grupo impidió que funcionarios judiciales documenten la ocupación. Ayer a la tarde ya protagonizaron un incidente cuando varios agentes civiles enviados supuestamente con el juzgado federal intentaron documentar la ocupación y tomaron imágenes con un drone, pero debieron suspender el operativo a recibir una lluvia de piedras. La presencia de los mapuches ya había sido concertada por guardaparques, quienes formularon la denuncia a la justicia y también solicitaron intervención mediadora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Varias casas de Villa Mascardi, incluido el hotel en ruina que está en el Pido de un Sereno, se quedaron sin luz hace 3 días. Cuando los operarios de la empresa eléctrica quisieron efectuar las reparaciones de la línea, varios desconocidos se lo impidieron. Los mapuches se negaron a decir cuántas personas participan en la recuperación, pero el sereno del hotel Cirilo Sobarzo aseguró que son unos 15 o 17, incluidos algunos niños. En la zona persiste el temor ante la llegada de la comunidad mapuche. El predio está cubierto de un denso bosque de coigües y existe un camino estrecho de acceso de que Parque se utilizaba para sacar madera. Sobre esa senda, la comunidad colocó una tranquera improvisada y un cartel que dice territorio recuperado. Y escuchen esto, la multisectorial contra la represión emitió el siguiente comunicado. Bariloche manifiesta su total apoyo a los integrantes de la voz Lapinghuincul Mapu y adhiere en su lucha de recuperación territorial en la zona donde se encuentra ubicado el Relmu Lauquen, más conocido como el lago Mascardi, luego de haber sido reducidos, reubicados y despojados de su tierra. En este sentido, respetando la forma de vida mapuche y su derecho legítimo a vivir según sus costumbres y cosmovisión, repudiamos enérgicamente la decisión del juez Gustavo Villanueva de firmar la orden de desalojo que a mano de Gendarmería y Policía Federal sería inminente. Luego de 2 intentos de desalojo por parte de la Policía Federal que fueron resistidos por la comunidad,
denunciamos la actitud de la justicia y de las fuerzas represoras que, uniformados y de civil, se encuentran rodeando la LOP, utilizando drones para vigilancia y espionaje de la comunidad de una clara violación de los derechos humanos. Les recordamos que en la comunidad viven ancianos y niños, por lo que responsabilizamos a los funcionarios del Estado y al juez por las víctimas que pudiese ocasionar un desalojo violento. Convocamos a toda la comunidad de Bariloche para mantenernos alerta, solicitando el apoyo de las fuerzas políticas, sociales y del campo popular, así como la presencia en el lugar para manifestar nuestro acompañamiento a la resistencia de la Loflaken-Winkulmap. Muy bien. Ahora, seguidamente está el listado de todos los integrantes de esta multisectorial, que se puede suponer lo integra el progresismo de Bariloche. Lo curioso del caso es que también firmaron este comunicado ATE, CTA y ahora vean, agárrense, Radio Nacional Bariloche, Parque Nacional Nahuel Huapi y Clarín. Yo tengo el comunicado con todos los nombres firmantes, con el correo electrónico al lado, y están ahí. Está. Radio Nacional Bariloche, Parque Nacional Nahuel Huapi y Clarín. Entonces cabe la afirmación de una vez por todas, y el gobierno debe sacarse la careta y decir a la sociedad que está a favor de la separación de la Patagonia. Puesto que si dos organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, como son Radio Nacional y el Parque Nacional Nahuel Huapi, están de acuerdo con la movida araucana, ya no queda más duda que la cabeza de la víbora está en la Casa Rosada. Del mismo modo, a todos los que nos insultan amparados en la desinformación del Grupo Clarín, les digo que son cómplices del cercenamiento territorial, ya que es apoyado por la oficina de Clarín en Bariloche. Yo quiero hablar de un tema que es exactamente cómo es el plan que se lleva para dominar los países y fundamentalmente cómo se adapta este plan a la Argentina. Y van a haber cosas bastante curiosas que les van a llamar mucho la atención. Y lo voy a hacer despacito, escúchenlo con atención. La subversión ya no necesita del terrorismo. Dispone de medios de comunicación, mucho dinero y expertos en guerra psicológica cultural. La bomba y el asesinato individual son juego de chicos y hasta contraproducentes. Se pone así en práctica el axioma de Mao Zedong: el principal campo de batalla es la mente del enemigo. El nuevo orden mundial tiene estructuras de superficie que no son secretas. La Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg en el Atlántico Norte, el Grupo Williamsburg en el Pacífico Norte, el CFR en Estados Unidos, con su gemelo Royal Institute for International Affairs para el Commonwealth inglés, sus similares en Europa Occidental y una compleja red de think tanks, y fundaciones interconectadas y dependientes de poderosas corporaciones transnacionales, que bajo el paraguas de la Fundación Ford, que ejerce gran influencia en sectores de centro izquierda progresista e izquierda vocinglera con aspiraciones neojacobinas. En Argentina encontramos el muy selecto CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que desde su fundación el 24 de junio de 1978 por Sir Henry Kissinger
se ha caracterizado por tener siempre uno de sus miembros en el Gabinete Nacional. Es paradójica la situación en que un presidente civil en ejercicio ordena descolgar los cuadros de otros dos expresidentes en el colegio militar, con la aprobación de periodistas de la Fundación Ford. Pero los tres presidentes, el civil y los dos militares, han tenido un miembro del CARI en su gabinete. El verdadero poder detrás del trono al que nadie toca, ni con dictadura ni con gobierno constitucional. En la realidad, el manejo del verdadero poder de las tres fuentes de poder, dinero, fuerza e información, queda en manos de comité de hombres de élites, muy cohesionadas al compartir desde posiciones de privilegios tanto intereses como visiones comunes del mundo. El objetivo del sistema es cumplimentar las siguientes metas: una izquierda antiestado para desarraigar valores culturales, un centro para reducir la democracia del Estado-Nación a un inocuo formalismo parlamentario, y una derecha libre mercado para afianzar el poder económico de los poderosos. Weissmill habla de una élite compuesta de 5 subélites, entrelazadas entre sí y cuyos integrantes pueden rotar de una a otra, pero en cuyas acciones y campos de trabajo sus integrantes trabajan en equipo y hacia metas comunes. Es lo que se conoce como el establishment. 1. La élite económica y financiera: industriales, banqueros, economistas. 2. La élite de medios de comunicación: dueños de los multimedios, periodistas estrella, anunciantes interesados y en la elaboración de los mensajes, más en la semántica a utilizar, reciben asesoramiento de tanques de pensadores como el Aspen Institute de Colorado, Estados Unidos. 3. Élite universitaria: son los rectores, decanos, presidentes de universidades prestigiosas como las pertenecientes a la Ivy League, por ejemplo, muy dependientes de los fondos que reciben de las fundaciones como Ford o Rockefeller, sino también que dictan ante los alumnos la materia gris a reclutar. 4. La élite política: los representantes, senadores, gobernadores, secretarios de Estado, ministros, hasta los presidentes, que hacen su carrera en buenos términos con el establishment y son mimados por los medios de comunicación. También podemos incluir a los jueces federales e integrantes de la Corte Suprema. Y 5. La élite militar y de inteligencia: no solo la cúpula militar del Pentágono, acá en Estados Unidos, después de cierta cantidad de estrellas, además la cúpula de las agencias de la CIA, el FBI, la DEA, la NSA, etc. Los argentinos, desde la escuela primaria, estamos condicionados para no ver este poder real que se mueve detrás del tono. De entrada, en la enseñanza de nuestra historia nos inundan con miles de láminas de habitantes de Buenos Aires, tirando aceite hirviendo a los ingleses, o frente al cabildo gritando que el pueblo quiere saber de qué se trata. Muchos llegan a tener estudios universitarios e ignoran el papel que jugaron hombres como William White, el capitán Alexander Gillespie, el coronel James Burke, los hermanos John y William Paris Patrick Robertson, el doctor John Rehat o Alexander McKinnon en estos acontecimientos, y a qué prócer controló cada uno de estos agentes ingleses. El estudio de la historia argentina para los estudiantes secundarios comienza por los combates callejeros contra los ingleses en 1806, pero no con el estudio de cómo las redes de la inteligencia del Secret Service estaban operando desde entonces. Estudiamos una historia sobre lo aparente y formal, no sobre lo real, menos sobre lo oculto y real que maneja las acciones detrás de la escena. Y cuando el ciudadano común debe decidir con su voto, no está preparado para una buena elección, porque decía Tucídides: no se puede entender el presente sin haber comprendido el pasado.
Quizá el hombre que más contribuyó a delinear la estrategia británica hacia el Río de la Plata haya sido Robert Stewart Lord Casterclash, ministro de Guerra de Gran Bretaña. El 1 de mayo de 1807, cuando ante el Parlamento inglés anunció su estrategia, que en resumen era: Gran Bretaña renuncia a la conquista militar del Río de la Plata, pero no a la conquista comercial. No le interesa quién sea el gobierno de estas tierras, siempre que respete la hegemonía comercial inglesa, que se involucra en conflictos internos solo cuando estén en peligro sus intereses. La estrategia de Casterclash se complementa con las de Canning: impedir la industrialización; Baring, control de la nueva república mediante la deuda externa; o Rothschild, control de la emisión de moneda por los bancos centrales. A más de 200 años de denunciar esta estrategia y pese a Malvinas, son muchos los sectores, aún los más politizados, que lo ignoran. Quizá las dos mayores tendencias en educar para no ver estén representados por quienes propugnan la mano invisible y las leyes de la historia: Adam Smith y Karl Marx. Cuando Adam Smith escribe su libro, hacía 20 años que la East India Company había comenzado la conquista militar de la India. En él emite su serie del mito de la mano invisible del mercado, que todo lo dirige más allá de las intenciones de los hombres y que esa mano invisible traería automáticamente el progreso, que las naciones y los pueblos debían renunciar a defender sus instituciones para dejar todo en manos del mercado. Otro tanto sucedió en China, cuando la guerra civil más sangrienta de la historia, 30 millones de muertos, en la cual la política británica fue alternando su apoyo a uno y otro bando, rebeldes y gobiernos, hasta que el Estado chino quedó tan debilitado que no pudo oponerse más a la política comercial inglesa, el libre comercio de opio. Así como la derecha se cree la mano invisible, a la izquierda se creen las leyes objetivas de la historia, fuerzas independientes de la voluntad de los hombres. Marx veía al mundo desde Londres y estaba convencido del papel civilizador de esa burguesía. Ni por derecha ni por izquierda los argentinos estamos preparados para ver las fuerzas reales que se mueven detrás del trono. Si en las universidades alguien habla de esas fuerzas, los profesores de derecha e izquierda reaccionan al unísono. Esa es teoría conspirativa. Es uno de los dramas que sufrimos, no estar capacitados para entender al mundo real. Si todo depende del color de cristal con que se mira, la educación cumple así en poner los cristales de color para que veamos la realidad con el color que conviene a quienes manejan la educación. Son estos cristales los que impiden ver el papel que juegan en la historia los servicios de inteligencia, logias, mafias y hasta células revolucionarias y o subversivas. A la muy poca competitividad de nuestra economía y la clase dirigente se suma la ceguera de los sectores universitarios, incapaces de ver los reales peligros que nos acechan. Esto hace que nuestro futuro como nación sea altamente dudoso. El orden mundial controla a los ciudadanos de Estados Unidos a través de fundaciones exentas de impuestos. Estas fundaciones crean e implementan políticas de gobierno a través de miembros de su personal en posiciones en los departamentos ejecutivo, legislativo y judicial. Las fundaciones crean política educativa a través de miembros de su personal en cada nivel del sistema educativo. Las fundaciones controlan la doctrina religiosa a través de miembros de su personal en posiciones claves en las principales fundaciones llamadas religiosas. La presidenta de la fundación es Susan Beresford, miembro del comité ejecutivo del Chase Manhattan Bank. Ocupa también un puesto en el comité americano de la Comisión Trilateral y es también miembro del CFR. ¿Piensan a ver cómo cierran el círculo?
hay unas 200 corporaciones transnacionales mayores cuyo objetivo es actuar a través del mundo, llevando inversiones y capitales de un país a otro sin ningún tipo de barrera y por parte de los estados. Si llega una competencia entre países pobres para quien ofrece mejores condiciones y que las multinacionales inviertan. Estas mejores condiciones incluyen costos salariales lo más bajo posible, ausencia de leyes de protección laboral y ecológicas, exenciones de impuestos, etc. De nuevo, el paradigma a alcanzar a nivel mundial sería la forma en que la ex Indian Company británica manejó la conquista y explotación del Indostán como propiedad privada, comprendiendo los actuales territorios de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Malasia y Singapur. El antagonismo entre corporaciones transnacionales que buscan eliminar toda traba por parte de los estados y en nombre de la libertad de mercado, buscan la libertad del lobo en el corral de las ovejas. Y por otra parte, diferentes pueblos del mundo con grandes recursos naturales y que quieren mantener el Estado-Nación para defenderlos. El Estado-Nación republicano es la forma más alta de organización alcanzada por los pueblos en su historia. Este ataque contra el Estado-Nación es en paralelo, primero, hacia los resortes que hacen a su soberanía interna, donde podemos enumerar la política de emisión de moneda y el costo del crédito, régimen aduanero, cesión de competencias a tribunales internacionales, y dos, hacia la cultura e instituciones culturales populares, hacia la cultura de cada pueblo por parte de distintas ONG especializadas. No hay proyecto de poder sin proyecto cultural. Lo difícil de comprender, en especial para quienes por inercia siguen pensando con mentalidad de Guerra Fría, en términos derecha-izquierda, es que ahora, si bien se toman categorías gramscianas por los activistas de izquierda, cuando la Guerra Fría, el objetivo ya no es instalar gobiernos y estados de izquierda, sino desguazar los estados en beneficio de las corporaciones multinacionales. Hace 30 años, China y Vietnam estaban a la izquierda del resto del mundo y hoy son los grandes receptores de empresas capitalistas. El Estado-Nación, con contenido republicano y como comunidad racional, es el logro más alto alcanzado para resolver los problemas que afectan a un pueblo. Así, las instituciones culturales son funcionales en la medida en que amalgaman y ayudan a superar las distintas contradicciones internas de ese pueblo. La legitimidad de un Estado-Nación depende de los esfuerzos en pro del bien común. Para el Estado-Nación más avanzado, con gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, empleamos la definición de pueblo de San Agustín. Un conjunto de seres racionales asociados con la concordia o comunidad de objetos armados. Lo que San Agustín llama concordia y comunidad, hoy en día podemos llamar cultura y identidad nacional. Las corporaciones transnacionales, anticipándose al choque, ya están trabajando en el fomento del multiculturalismo. Una nación puede sobrevivir sin ejército, pero no sin cultura común. La cultura es lo que hace homogénea una nación. El multiculturalismo es un peligro para la paz. Los distintos grupos culturales, el indigenismo en Latinoamérica, por ejemplo, de a poco irán aumentando sus reivindicaciones que solo pueden terminar en el logro de un Estado independiente, pero muchas veces serán Estados fallidos desde el comienzo. Sería un objetivo de las ONG del sistema aprovechar fallas estructurales de los Estados para exacerbar los malestares de distintos grupos culturales y llevarlos no a mejorar el Estado, sino a suprimirlo o recortarlo. Desde la Revolución Rusa a la caída del muro de Berlín, tanto revoluciones de izquierda como no nacionalistas
Una característica de los nuevos gobiernos fue que reforzaba mucho más aún el poder del Estado. Era propia de la mentalidad de esa izquierda la lucha contra el Estado existente, reemplazar a ese Estado por uno más fuerte aún. Pero la Fundación Ford busca la izquierda sin Estado, crear una cultura neoanarquista que sirve un callejón sin salida. Las revoluciones del siglo XX, nacionalistas y o socialistas, tenían como característica una muy fuerte centralización de su conducción. Independientemente si eran o no por la vía armada, tanto Mao como Gandhi lograron conducciones fuertemente centralizadas para cientos de millones de sus compatriotas. Es básico de Aristóteles que el hombre es un animal político. Al ser el más indefenso desde su nacimiento, la especie humana es más obligada a tener instituciones basadas en la solidaridad, como por ejemplo la familia. Y lo que distingue al hombre, según Aristóteles, de las bestias, es la evidencia de que posee un alma racional, que es el soporte de la libertad. A mayor conocimiento, mayor libertad y discernimiento. Las instituciones culturales como la familia pueden variar al pasar de la familia grande en una economía rural a la familia nuclear en una economía industrial. Cosa que los argentinos ya hemos conocido, tanto por la inmigración externa de los países del sur de Europa como por la inmigración interna de las provincias de los cascos de los centros urbanos. Pero el concepto de familia basada en la solidaridad se mantiene como también el concepto de un Estado que asegure las condiciones mínimas a su familia: trabajo, techo, educación y salud. Un mundo ultracapitalista, como busca la Comisión Trilateral, por ejemplo, necesita una masa popular que internalice antivalores, muy individualista, donde la solidaridad hacia los más débiles no tenga el menor espacio. Así el paradigma del individuo en este tipo de sociedad es el egoísta por naturaleza, que solo busca su progreso material y sin obligaciones respecto al Estado o a la familia. Muchas de las instituciones culturales que propicia la Fundación Ford no solo no tienen nada que ver con el Estado y la familia, sino que son antagónicas. Fundación Ford, en los propios Estados Unidos, promueve fundaciones pseudo-católicas para promover el aborto. Con la experiencia recogida durante la Guerra Fría y al actuar con la izquierda progresista de Europa, ahora la Fundación Ford está en una buena posición para desarrollar una izquierda similar en América Latina para degradar su cultura. Pero eso sería una izquierda sin Estado, y quienes tendrían el control de los resortes decisionales de la economía serían las corporaciones transnacionales, y de hecho sería el fin de la democracia, pues esta, para existir, debe tener un Estado que la contenga. La soberanía ha adquirido una forma nueva, compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales, unidos por una única lógica de dominio. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos imperio. A este imperio, suma de organismos supranacionales, le opone el concepto multitud, infinidad de organizaciones de todo tipo con los temas y problemáticas más variados. Muchas veces no se sabe de dónde sacan el dinero para funcionar, muy democráticas en sus postulados, pero completamente inocuas desde el momento que nunca aceptan el empleo del Estado como herramienta apta para los cambios y defensas de sus poblaciones. Así tenemos el doble peligro: las minorías étnicas aborígenes, que tarde o temprano buscarán la secesión de los estados donde viven actualmente, y una izquierda que no quiere cambiar ni reformar el Estado existente, pero sí es capaz de trabar desde adentro ese Estado. Si no tenemos un Estado nacional ni lucha por defender sus instituciones, estaremos a merced de las empresas y sus intereses egoístas. Para el proyecto globalizador, todo Estado grande es un obstáculo. No solo porque al tener un gran territorio tiene más posibilidades de tener recursos naturales, sino también porque eso le da más fuerza para negociar y enfrentar a las corporaciones multinacionales. Un caso típico puede ser Indonesia.
Desde 1984, tras la caída del muro de Berlín, una potencia militar muy bien apoyada y armada por Estados Unidos y sus aliados. Pero a fines de los 90, víctima de una crisis financiera impulsada por Soros, y este golpe provocó una grave crisis social, y a resulta de ello se incrementaron reclamos secesionistas en Aceh, Timor Oriental. Ello desembocó en la independencia de Timor Oriental y el nuevo Estado bajo el paraguas de Australia, y la Commonwealth cedió la explotación de yacimientos petroleros a la British Petroleum. Algo parecido pasó acá con Panamá a principios del siglo XX. En cuanto a movimientos indigenistas de Sudamérica, podemos decir que no solo mapuches, sino también las etnias quechuas, aymaras y pueblos de la selva, huichis en dado caso argentino, están en la mira de esas organizaciones. Las bases de las ONG están en ciudades como Londres, Ginebra, Ámsterdam y Uppsala. Sus reclamos vienen con el apoyo de organizaciones ecologistas y de derechos humanos. A su vez, los epicentros locales para el estallido serían Cochabamba en Bolivia, para los quechua aymara con repercusiones en el sudeste de Perú, norte de Argentina y Chile, sin descartar la CONAIE de Ecuador. Temuco, Chile, para los mapuches, con repercusiones en las provincias de Neuquén y Chubut. Asunción del Paraguay, para los huiches de Salta, Formosa, Chaco, etnia guaraní de Corrientes y Misiones, y diversos pueblos de la selva del Pantanal, del Mato Grosso y Amazonas. Y escuchen esto, porque vamos a empezar a relacionar con lo que yo dije al principio. Piensen. En junio de 1993, Argentina firmó la Convención de Viena sobre soberanía limitada. La teoría de la soberanía limitada ya había sido enarbolada por el teórico soviético Mikhail Shurlov en 1968 para justificar la invasión a Checoslovaquia por parte de los ejércitos del Pacto de Varsovia. En la Convención Argentina acepta que la soberanía es limitada en 3 casos: intervención por asistencia humanitaria, violaciones de derechos humanos y grave peligro ecológico. Y acá vamos lo que yo comentaba hace un rato con el tema de los reclamos mapuches en este momento y estas bombas que pueden haber puestos en los enterramientos petroleros. Escuchen esto, por favor. Tomemos una hipótesis. Si algún día un grupo indigenista asentado sobre un gran yacimiento de gas, con mucha prensa internacional que le hace eco, comienza a denunciar que es víctima de grandes violaciones de derechos humanos, es apoyado por la Human Rights Watch de Soros o Amnesty de Londres, que en una zona hay un desastre ecológico certificado por Greenpeace, y además padecen hambre y desnutrición. El gobierno argentino ya renunció a su soberanía y abrió las puertas para que los Cajos Azules de Naciones Unidas concreten la secesión definitiva de ese territorio y su yacimiento de gas manejado por una corporación transnacional. Los progresistas, al elegir esta autocalificación, dejan a sus adversarios como partidarios del retroceso, la barbarie y la incultura. Pero la esencia del progresista es un discurso no fundamentado en la praxis, cuya aplicabilidad no ha sido demostrada como posible por sus aclamadores. Así, sectores progresistas de la sociedad viven instalando en la opinión pública la necesidad de ayornar nuestras leyes y abandonar el oscurantismo medieval impuesto por la versión arcaica de la Iglesia. Así, por ejemplo, las iniciativas en torno a lograr la despenalización del aborto, la aceptación de los señores homosexuales y su derecho a la adopción de niños, la distribución indiscriminada de preservativos en los hospitales públicos a menores, con y sin autorización de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Un Estado-nación se construye en una civilización determinada, y cada civilización se adscribe a una gran religión. Esos valores demuestran ser funcionales en la medida que permitieron la supervivencia de esa civilización o Estado durante siglos. Los valores que debe defender el Estado son propios de esa religión, y el concepto que tenga
esa religión de lo que debe ser un derecho natural. Dentro de esa nación hay minorías que pueden tener distintos reclamos y reivindicaciones, pero la lucha por estos derechos se lleva o se llevó a cabo dentro de los marcos institucionales del Estado y tratando siempre de tener un Estado mejor que acepte estos derechos. El positivismo progresista, alentado por la Fundación Ford, empieza alentando a las minorías a que hagan sus reclamos al margen del Estado y contra las raíces culturales de la civilización a la cual pertenece ese Estado. Nos encontramos ante una situación de subversión sin terrorismo. Lo vivido en los 70, el trato dado por los grandes medios de comunicación que existían entonces y ahora hacen que muchos aún confundan subversión y terrorismo, siendo las excepciones que tomamos de la Real Academia Española. Terrorismo, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Subvertir, trastornar, revolver, destruir, especialmente en lo moral. No todo terrorismo es subversión contra los valores morales. Los nacionalistas, pese a los atentados, nunca cuestionaron los valores católicos de Irlanda. La subversión propuesta por la Fundación Ford reemplaza las lealtades verticales a la nación por lealtades horizontales hacia otras minorías con idénticos reclamos en otros estados y naciones. Y los valores familiares basados en un fondo religioso, aborto, matrimonio homosexual, educación sexual en las escuelas, etc. Se complementan las maniobras de pinzas. Por un lado, minorías étnicas que comienzan a pedir la desmembración del Estado cuando aumentan los estados fallidos, que generalmente son pequeños y por ello no pueden resistir la crisis. Y por otro lado, estas minorías sociales debilitan al Estado desde adentro. A esta pinza política se le suma una segunda pinza financiera. Por un lado, las condiciones que imponen tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial agravan las condiciones de vida en la población y por otro lado exigen en cada renegociación de la deuda que el Estado renuncie de a poco a su poderío y control de las empresas estratégicas para impulsar el desarrollo y la seguridad dentro de sus fronteras. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, habla de una lista de 112 condiciones a imponer por el Fondo Monetario. Y es consciente de las condiciones sociales que eso provoca. En lo que a la posición real del Estado, y por el artículo 31, los tratados internacionales tienen rango constitucional y nuevas fuerzas extranjeras se suman a la Constitución, pero muchas veces desconocidos por la masa popular. Uno de esos ejemplos puede ser el Tratado de Madrid entre Argentina y Gran Bretaña, firmado el 15 de febrero del 90, por Cavallo, como canciller. Muchos inquietantes paralelos lo equiparan a lo que fue el Tratado de Versalles de 1919 para Alemania, 1919 para Alemania. Pese a lo que diga el artículo 75, inciso 27 de la Constitución formal, el Congreso renunció a su deber de fijar las Fuerzas Armadas y le entregó este poder al Reino Unido. Y esto además trae el desmantelamiento de toda la industria militar con el consecuente peligro de no poder mantener siquiera nuestra integridad territorial. Otro ejemplo de cómo el Congreso delega funciones que son indelegables es el artículo 75, inciso 6, y su responsabilidad sobre la emisión y valor de la moneda, incluso tasa de interés y la forma en que los ingleses nos aplican a los argentinos, el axioma de Lord Rothschild: deme la emisión de la moneda y no me preocupa quién haga sus leyes. No se puede tener un país industrial con la estructura financiera de un país subdesarrollado, pero es el caso argentino. El Banco Central está adscrito al Banco Central de los Bancos Centrales de Suiza, un banco de capital privado donde la verdadera conducción está en manos de una pequeña logia de banqueros centrales de los países del G7. Desde allí se imponen los acuerdos de Basilea, la línea rectora de nuestra política monetaria. Otros casos similares y que hacen a la defensa del mercado interno por parte del Estado
es la adhesión de la Argentina a la Organización Mundial de Comercio o la cesión del Poder Judicial a organismos como el CIADI. Así, de esta forma, el Congreso delega su capacidad de control de las aduanas. Así, por pérdida de control de la emisión y costo del crédito, sin control de la política aduanera, sin haber discutido la deuda externa o la forma de presentar esta a los tribunales internacionales como deuda odiosa, como define hasta la propia jurisprudencia de Estados Unidos, dejando que organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial modifiquen la política de los presupuestos, ni los tribunales para demandar a las corporaciones. Hasta la propia ley de presupuesto, clave en la economía y soberanía política, debe consensuarse o subordinarse a organismos financieros internacionales. La Constitución se convierte en letra muerta y el funcionamiento de la República es una mera formalidad. El Estado argentino se desguaza por delegación del Congreso del control de los mecanismos de decisión estratégica. Una democracia vacía de contenido participativo y con una estrategia nacional, como recomendaron Samuel Huntington, Michel Kreuzer y J. Watanuki en el informe de 1975 a la Comisión Trilateral, y que figura en la propia página electrónica de esta. El Estado Nacional argentino se derrumba por implosión. Los argentinos estamos en enorme peligro mientras miramos hacia atrás sin sacar conclusiones hacia el futuro, sino para reproches políticos. Los argentinos en nuestra mayoría no miramos hacia atrás para aprender de nuestra historia, sino para alentar rencores actuales. Vamos camino a convertirnos en estatuas de sal. El Estado surgió de la necesidad de defensa de una comunidad, sea de enemigos externos o de la acción de la naturaleza. El Estado-nación republicano es la forma más alta de coexistencia alcanzada por una sociedad. Es muy difícil el equilibrio Estado-mercado. El punto extremo del Estado en su máxima expresión se derrumbó con el muro de Berlín. El mercado, en su máxima expresión, achicar al Estado para agrandar esa gran nación, también ha mostrado sus falencias, sobre todo cuando lo medimos en tasa de desarrollo, empleo, salud, educación, seguridad. Las políticas que se imponen según la receta de estos funcionarios no solo no combaten la pobreza, sino que la estimulan. Y nos hunden aún más, porque no se puede destinar recursos a crear más fuentes de trabajo, techo, educación, seguridad y salud, para nombrar solo variantes duras por la cual se mide la pobreza. El hecho preocupante es que la política argentina ha caído en el clientelismo de los pobres y sus beneficiarios no quieren terminar con la pobreza, sino que sigue habiendo pobres para ellos beneficiarse como hasta ahora. Es un círculo vicioso. Y ahora empiezan a escuchar este dato. Y no solamente lo escuchen, métasenlo en la cabeza esto, para que vean cómo les mienten. A esta subordinación se suma la falta de competitividad de la clase dirigente argentina. Y por esta se entiende que la Argentina no contiende en el mercado internacional con productos con valor agregado. Pese a muchos mitos sobre la capacidad económica de la Argentina, podemos ver que en el mundo no hay potencias agrícolas. Estamos en una era de conocimiento que no se pensó hacia 1900 cuando se generan estos mitos. Y escuchen, hace un siglo, un tercio de la economía era agricultura, otro tercio era industria y el resto servicios. Hoy, solo el 4% del PBI mundial es agricultura. Solo el 4% del PBI mundial es agricultura. La industria sigue siendo el tercio y el 30% son servicios basados en el conocimiento. Los que siguen produciendo oro, petróleo, uranio, trigo y ganado se vuelven cada día más pobres. Porque en términos de índices económicos, un commodity, un bien básico, una materia prima, vale hoy el 20% de lo que valía en 1845. Y aquellos pueblos que siguen tratando de competir vendiendo materias primas sin conocimiento son cada día más pobres.
Por eso los pueblos más ricos del mundo no son los petroleros, a menos que usted considere como grandes potencias a Nigeria, Sudáfrica, Arabia Saudita, Irak, Irán o México. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? En 1985, México, Brasil, Argentina y Corea del Sur generaban más o menos el mismo número de patentes anuales que Estados Unidos. ¿Por qué nos deben importar el número de patentes que se generan en Estados Unidos por año? Porque si esta es una economía de conocimiento y uno no genera conocimiento, ni los protege ni los vende, uno tiene de qué vivir. La buena noticia es que desde 1985 a 1998 el número de patentes generados en México, Brasil y Argentina se duplicó. Ya estamos generando cerca de 100 patentes en cada uno de nuestros países. La mala noticia es que en el mismo periodo Sur Corea aumentó de 50 patentes anuales a 3.400. Que solo la compañía coreana Samsung es el cuarto productor de patentes totales en Estados Unidos. En Sur Corea se necesitan 13.000 coreanos para lograr una patente en Estados Unidos, pero se necesitan 760.000 argentinos, 1.200.000 mexicanos y 1.800.000 brasileños. La potencia de un Estado-nación está en relación a la potencia de su burguesía industrial y se lo vio a todo lo largo del siglo XX. La Argentina hizo intento de industrializarse y si alguna vez tuvo burguesía industrial ya no existe. En Argentina, a falta de toda burguesía, lo que existió fue un estamento militar que reemplazó a su burguesía, y militares con conciencia industrial, que tomaron en cuenta la enseñanza del general Cornwallis Bos de Gaulle en su visita a 1910. Los pioneros fueron los generales Enrique Mosconi y Manuel Savio, y en lógica consecuencia, la defensa de los recursos naturales e investigación tecnológica. El ataque a las instituciones militares es porque de allí puede volver a surgir la dirigencia industrial que intenta una independencia económica y tecnológica. Se trata de ver cuál es el negocio del enemigo y la dependencia argentina en industrial y tecnológico. Y su forma de aproximación indirecta, la mala enarbolación de derechos humanos para reducir la capacidad militar. El negocio del enemigo no son los derechos humanos. Jamás le importaron. Sino el desguace del Estado argentino, luego la máxima explotación de Argentina como unidad territorial o dividida en nuevos estados. Los derechos humanos son una de las excusas o rutas de aproximación indirecta para lograrlo. El discurso de derechos humanos es por múltiples motivos atractivo para toda una franca de la sociedad y en muy especial para la iglesia a la izquierda local inmadura, que no tiene ni propuesta ni idea de cómo construir un Estado, pero sí de cómo atacarlo. El objetivo real es impedir que surjan nuevos generales Mosconi o Savio. La Argentina carece de clase dirigente para enfrentar el futuro difícil. De las 5 élites de poder que decía White Mills, primero, la élite económica local no tiene competitividad internacional, ni siquiera con la brasileña paulista, que sistemáticamente la desaloja de las empresas líderes. La burguesía argentina es especuladora a corto plazo, sin estrategia a largo plazo. El verdadero peso económico financiero son las empresas ligadas a las privatizaciones de los 90, ninguna de ellas con interés en el desarrollo nacional. La élite política es corrupta y vive de los pobres. El clientelismo, razón por la que no hará nada para eliminar la pobreza, es incapaz de ponerse en contra de la élite económica. La élite de medios de comunicación subordinada por sociedad o porque son sus anunciantes a intereses extranjeros en Argentina y tiene todo su mensaje antinacional. La élite universitaria de izquierda o derecha es importadora de fórmulas económicas, políticas y culturales, incapaz de elaborar pensamiento propio de acuerdo a las necesidades nacionales. Y la élite militar y de inteligencia, subordinada o maniatada a un poder político corrupto, está en la peor situación posible, a la defensiva,
aislada del pueblo, monitoreada en sus menores movimientos por un periodismo financiado por Fundación Ford, Embajada Británica y su servicio de inteligencia, el más antiguo del mundo. No se trata siquiera de discutir si el Estado-Nación debe ser dirigido por una derecha o por la izquierda. Sería inútil, porque lo que está desapareciendo es el Estado-Nación. Una característica del Estado-Nación es la capacidad de planificar su futuro, lo que implica tener proyectos de país, objetivos claros y políticas de corto, mediano y largo plazo para alcanzarlos. Eso se ha perdido. Lo que tenemos hoy son importadores de planes. Nuestro futuro se planifica desde afuera y para los intereses de afuera. Nuestros ejecutivos son simplemente administradores de lo ya planificado. La Argentina tiene muchas condiciones necesarias para ser Estado fallido y está en el evidente camino de la africanización. Y debemos mirarlo con ojos argentinos, no con la tabla del CFR. Así como los gases se pueden acumular en una habitación cerrada y explotar con una chispa, los males de la pobreza, miseria, exclusión social, marginalidad, delito, narcotráfico, clientelismo y corrupción, analfabetismo, juventud desempleada, se acumulan año tras año. Se va entrando en una cultura del no trabajo, de la supervivencia en la miseria, y en un círculo vicioso donde la anticultura y las condiciones de subsistencia se retroalimentan mutuamente, infligiendo daños irreversibles y haciendo imposible el resurgimiento. Nada de esto es un factor de estabilidad necesario para construir un futuro. El fracaso para mantener la seguridad de todos los ciudadanos es la primera señal de un Estado fallido, como es el uso de violencia estatal sobre sus propios ciudadanos. Una infraestructura económica que no proveyó ingreso o riqueza es justamente otra señal de Estado fallido. Mensurable con el coeficiente en la desigualdad del ingreso. La ausencia de un sistema de salud y cuidado universal es otra señal, como lo es un sistema educativo público disfuncional, principalmente reservado para niños pobres. Un exceso de deuda nacional per cápita es también una señal de estabilidad fallada, como es la permanencia de la corrupción y fraude en el gobierno y negocio. Hambre y escasez de comida para los pobres, mientras el sobrante de comida persiste en la economía, es otra señal de un Estado fallido. Los Estados fallidos tienen a menudo una minoría muy rica que aprovecha el sistema fallido con la bendición del Estado. La Argentina debe crear más de 300.000 puestos de trabajo al año, nada más que para absorber a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. En la Argentina la única salida laboral que encuentran es la de piquetero profesional subsidiado por políticos de turno. A los jóvenes que quisieron lo mínimo para formar una familia, Fundación Ford les ofrece, entre otras cosas, aborto, matrimonio homosexual y adopciones de niños por homosexuales. En ningún momento asegura la existencia de un Estado que asegure fuente de trabajo y oportunidades de educación, sino un Estado que legaliza la decadencia moral. La cultura de familia, trabajo, nacionalidad y solidaridad está siendo socavada por los intelectuales orgánicos de la Fundación Ford y similares, periodistas, docentes, juristas, artistas, curas, todos progresistas, mientras progresamos hacia la decadencia y desaparición como Estado fallido. Las concepciones de Gramsci hoy no se emplean para imponer un Estado socialista, sino por la Fundación Ford para todo lo contrario, hacer desaparecer el Estado a manos de 200 corporaciones globalizadoras. ¿Cuánta miseria puede aguantar una república? ¿Cuánta cultura de miseria? No se sabe, pero la implosión por miseria es inevitable. La pregunta no es el qué, sino el cuándo. La Fundación Ford es posible que lo sepa y actúa desde ahora para dejarnos mental y espiritualmente indefensos. Yo quiero terminar con un párrafo de una carta de San Martín a Rosas, hecha el 10 de junio de 1839. Textual de San Martín. No puedo concebir a aquellos argentinos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero por humillar a la patria y reducirla a una condición peor
que la que sufríamos en tiempo de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Acá termino, a veces le pido disculpas porque fue extenso esto, pero hay cosas que hay que decirlas. Pegar cachetazos a veces para ver si la gente una vez se da cuenta cuando estamos parados. Sí. En un país donde se dio al revés, en Ecuador hay un juez que quiere juzgar al vicepresidente en ejercicio y a 12 funcionarios por el tema de Odebrecht. Y acá todo lo de Odebrecht está cajoneado. Entonces ve que la justicia argentina, por medio de los medios de difusión, me pongan todos los días en las pantallas la cara de Devido, de Minicheri, ahora Bursaco acusando a todo el mundo, y que nos digan que sí, que estos recibieron 2 millones, 4 millones, 20 millones, 100 millones, y de lo que se lo dieron, absolutamente nada. Porque Bursaco también tiene que ser responsable de la plata con que él coimió, y también tiene que decir de dónde sacó los 30 millones de dólares para pagarle a Estados Unidos para que lo dejen en prisión domiciliaria. Entonces a mí me revienta ver cómo se hace hincapié en los que recibieron las coimas y no a los que las dieron. Porque esto de Bursaco lo toca directamente a Clarín, porque Clarín era socio de torneos de competencia cuando estaban coimeando. Y sin embargo los delincuentes ganadores son este pobre hombre que se mató y el otro que era amigo de él. Y el tema de Odebrecht, que acá no se toca absolutamente. Entonces los señores jueces, se lo digo 1000 veces, es decir, 1001. Yo les voy a creer que ustedes hacen justicia el día que empiecen a meter empresarios, pero no un empresario pyme en cana, No, que empiecen por los que están al lado del gobierno, inclusive el jefe, el presidente de la nación. Desde ahí están todos los chupadores de la teta del Estado, todos los que vienen robando hace 40, 50 años en Argentina. Y para terminar, quiero ver qué hace Macri ahora en Bariloche. Pues yo no sé qué pasó con Maldonado. Lo vamos a ver en la semana que viene. Yo tengo mis dudas, tengo preguntas que no tienen respuesta, pero lo vamos a hacer la semana que viene. Vienen los peritajes. Quiero ver si los peritajes dicen realmente cosas como la gente, si se le permiten preguntar algo, o esto que publicó La Nación hoy, que está distribuyendo a Radio Mitre, es todo una operación de prensa también. Pero quiero ver qué pasa ahora. ¿Quién desaloja a esta gente del Lago Mascardi? Hay gente que no tiene luz porque no dejaban entrar a trabajar a los operadores de la empresa. A la policía la levantaron una piedrada. Ahí le ponen 200, 300 tipos y le ponen 15 chicos delante. Quiero saber qué vas a hacer, Mauricio. Y si vas a responder porque esa marcha, ese corte que han cagado a piedrazo a la policía y que no han dejado entrar a los obreros de la compañía de luz para darle luz a la gente que no tiene corriente ahí, esa gente está avalado por Radio Nacional, por Parque Nacional y por Clarín. Eso tenés que responder, Mauricio. El doble juego que estás haciendo. El doble juego. Porque Parque Nacional y Radio Nacional dependen del gobierno de la nación. Y están apoyando esa marcha mapuche. De una vez por todas, sáquense la careta y la gente se dé cuenta que estamos gobernados por lo peor de la Argentina, de la historia. Ya para buscar algo peor que esto y los que se fueron. Estos 12, 14, 15 años últimos de Argentina, y si tomarlo de Menem también, hay que irse, no sé, al siglo XIV, XIII, XII, no sé a dónde hay que irse. Buenas noches.